entrevistas. Vamos a platicar a continuación con Víctor Gómez, él es analista económico del ITAM, y es que el plan de México para detener las exportaciones de crudo, precisamente para el año 2023, podría frenar el tamaño de su gigantesca cobertura de petróleo y ayudar a impulsar los precios a largo plazo. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Hola, Rogelio. Muy buenas tardes. Feliz año a ustedes y al auditorio. Muchas gracias. Igualmente, Víctor. ¿Cómo estás viendo la participación de México en estas negociaciones reservadas del mercado del crudo y la política de fijación de precios de sus exportaciones? Pues efectivamente, como se ha señalado de manera reciente, la posibilidad de que México redujera de manera drástica su programa de exportación de crudo, pues tendría repercusiones sin duda sobre el tamaño del monto del programa de cobertura que tendría que ejecutar. Esto debido a que, pues al final de cuentas, los contratos de cobertura son eso, son acuerdos que tienen de manera implícita cubrir, asegurar hasta cierto nivel del precio de intercambio en las relaciones comerciales entre dos partes, una que es la vendedora, que es en general el gobierno mexicano, y por otra parte, pues sus compradores en el mercado internacional. En la medida en que este plan hipotético de reducir de manera drástica las exportaciones de crudo al exterior se cumpliera, pues eso implicaría que estos contratos de cobertura de un precio, de un bien que se intercambia entre estas dos partes, pues dejaría de ser necesario porque dejaría de existir ese proceso de intercambio, ¿no? Ahí lo que habría que analizar es, pues efectivamente, qué tan factible sería hacer esa reducción así de drástica de las exportaciones de crudo, y es donde el análisis se vuelve mucho más complejo. Efectivamente, Víctor, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Víctor, dicen de que todo en la vida tiene pros y contras. Como mencionas, México se ahorraría pues este gasto cada año de las coberturas, pero ¿qué pasaría con la deuda de Pemex, que pues en su mayoría está contratada en dólares? Pues mira, en general el programa de cobertura es cierto que es costoso, ¿no? Son recursos públicos que se utilizan para contratar esta especie de seguro en el precio. Sin embargo, es un programa que le da muchísima certidumbre a los inversionistas, tanto del gobierno federal como de Pemex, sobre el monto de ingresos que van a recibir por la venta de petróleo, ¿no? De alguna manera le pone un piso al monto de ingresos, y eso tiene cierta seguridad del cumplimiento de los ingresos que se programan tanto en la ley de ingresos como en el plan de anual de Pemex, ¿no? Y esto, eh, aunque es cierto que al momento de dedicarlo exclusivamente a la producción interna, el valor de esa producción se sigue contabilizando a valor de mercado, no debería de haber un cambio drástico en la parte de ingreso. El hecho de que se dependa más de intercambios entre diferentes áreas de Pemex que comprarían y venderían el crudo, pues hablaría de en qué condiciones de precios de transferencia relativamente eficientes se da ese intercambio. Y segundo, si efectivamente pues el proceso de producción de gasolinas a través del Sistema Nacional de Refinación pues genera las mismas rentas que generaría el proceso de venta de crudo al exterior. Y ahí es donde está la clave para saber si esto efectivamente podría dañar un poco la percepción del mercado sobre la recepción de los ingresos asociados a la renta petrolera. ¿Ves tú factible que se pueda alcanzar la autosuficiencia de combustibles que tanto ha pregonado el presidente López Obrador, y cómo pudieran impactar pues esas coberturas petroleras y las exportaciones? Mira, la verdad es que no me gustaría dar demasiados rodeos y pensar que el entorno fiscal mexicano puede prescindir de la exportación de crudo al exterior. No es más que una quimera, ¿no? Es un sueño imposible de realizar, porque no tiene el Sistema Nacional de Refinación los montos de inversión necesarios para que las refinerías operen en la capacidad que se requeriría. Se habla de una capacidad de uso de más allá del 85% del Sistema Nacional de Refinación, lo que implicaría un gasto en inversión de operación y mantenimiento mucho más
grande del que tiene asignado hoy el sector del Sistema Nacional de Refinación, y implicaría, por supuesto, la entrada en operación tan pronto como el próximo año de la refinería de Dos Bocas, ¿no? Pero no solo, digamos, de cortar el listón e inaugurar el complejo, sino que opere en una capacidad pues productiva con un factor de producción como el que estamos hablando mayor al 85%. Cuando lo pensamos así y tomando en cuenta el perfil de la producción de la plataforma de petróleo en nuestro país, que cada vez depende más de un crudo más pesado como es el crudo Maya, pues se antoja muy difícil que el escenario en el cual veamos al Sistema Nacional de Refinación pues transformando esos 1.6 millones de barriles diarios tan pronto como el cierre de este año o incluso el siguiente, es prácticamente imposible, ¿no? Claro. Las unidades de Pemex dedicadas a la refinación, pues en los últimos años han perdido dinero. Por el contrario, la parte de exportación, pues es superavitaria. Ahí, ¿cómo verías tú este balance entre, pues, lo que se puede obtener de dejar de exportar y vender aquí todo lo que sería de petrolíferos? Fíjate que estás haciendo un punto bien interesante, Rogelio, porque desde un punto de vista de ingresos, si lo vemos exclusivamente, venderle a un exterior el crudo o venderlo a nivel local a otra de las partes de Pemex, en principio no debería tener un impacto contable tan fuerte porque por reglas de emisión de deuda de la propia SEC, por la regulación a la que está sujeta Pemex a nivel global para emitir su deuda, etcétera, los precios a los que le tendría que vender PEP a Petri tendrían que ser precios de mercado, ¿no? Por ahí no hay digamos, tanta pérdida de valor. Donde creo que sí puede existir una pérdida significativa de valor es en la parte del costo, ¿no? Como bien señalas, cuando nosotros dividimos a Pemex en sus diferentes ramas, PEP, que es la parte de exploración y producción, que es la que comercializa el petróleo y lo vende al exterior, tiene generalmente utilidades a nivel operativo, incluso ha registrado en algunos trimestres recientes utilidades a nivel neto, ¿no? Es decir, una vez que paga todas sus obligaciones de deuda y sus impuestos. Petri, que es la parte de transformación industrial, donde se aloja la actividad de refinación y otras actividades de Pemex, es un contraste absoluto, ¿no? Es pérdidas a nivel operativo constantemente y obviamente la magnitud de esas pérdidas se incrementa a nivel neto. Si nosotros trasladamos el negocio, la generación de valor del segmento productivo al improductivo, claramente eso va a tener un impacto sobre el gasto, ¿no? Y obviamente sobre la rentabilidad. No es que dejen de percibirse los ingresos, sino que el valor de esos ingresos pues va a decaer sin lugar a dudas, dados los números de operación que reporta la propia empresa en los últimos trimestres. Hace unos días, Víctor, el presidente López Obrador pues ya confirmó que va para adelante la compra de la refinería Deer Park. ¿Esto eh, cómo puede impactar en todo el tema de que estamos comentando? Las coberturas, las exportaciones, el cumplimiento de estos objetivos de autosuficiencia de combustible. Pues mira, ahí la verdad es que parte de la aritmética que comunica Pemex consiste en, de alguna manera, transmitir la idea que Pemex podría, al utilizar parte de la producción de crudo en abastecer la refinería de Deer Park, pues esto ya contabilizaría como una operación al interior del balance de Pemex y por lo tanto pues dejaría de ser en sentido estricto desde su punto de vista una exportación, lo cual pues no ocurre, ¿no? Porque tendría el crudo mexicano que cruzar una aduana en nuestro país y entrar a Estados Unidos a través de otra y contabilizarse como una operación de comercio exterior, ¿no? Eso pues no depende de las autoridades mexicanas, depende del comercio con Estados Unidos, ¿no? Entonces en ese sentido pues seguiría siendo una exportación de crudo, una importación de gasolina al momento en que se repatriara esa gasolina. Ahora la propia refinería pues tiene sus propios contratos de largo plazo, tiene sus propios compromisos comerciales,
y es difícil que eso cambie únicamente al cambiar la propiedad de los activos de la refinería, ¿no? Entonces, los contratos que tiene pues son con muchas partes comerciales en Estados Unidos, y los tendrá que cumplir en la medida en que estén estructurados, o tendrá que pagar las diferentes penalizaciones asociadas al incumplimiento, ¿no? De ahí que pues se antoje muy difícil tanto que toda la producción que quiera mandar Pemex se la tenga necesariamente que comprar Deer Park, como toda la producción que derive de Deer Park, de sus procesos de refinación, necesariamente tenga que regresar a México de manera íntegra, ¿no? Entonces, la verdad es que como no conocemos la estructura de los contratos que tiene hoy en día Deer Park, pero como operan ese tipo de refinerías en Estados Unidos, pues es muy probable que no se den la magnitud total de su producción. Pues Víctor Gómez, analista económico del ITAM, muchísimas gracias por estos minutos.